Buenas tardes, hermanos, aquí estamos nuevamente con ustedes, listos para compartir la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos y gracias una vez más por la gentileza de su atención y porque estén conectados y que nos estén siguiendo, y juntos vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, vamos a leerla y vamos a meditar en ella y vamos a recibir la bendición que viene de Él para la vida de cada uno de nosotros. Esperamos que usted pueda gozarse con nosotros en estos pocos minutos que estaremos exponiendo la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre amoroso y bueno, en estos momentos pedimos tu bendición para todos los hermanos que están conectados, para todos aquellos que nos están siguiendo y para aquellos que en este momento nos están acompañando o tal vez no pudieron hacerlo porque estaban ocupados y lo van a repetir después para disfrutar también de la exposición de tu palabra. Por todos aquellos que escuchen este mensaje, pedimos tu bendición. Ayúdanos, que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente, que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones para despertar en nosotros una actitud receptiva y que podamos guardar las enseñanzas tuyas en nuestros corazones para ponerla en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La adoración que agrada a Dios. Miren, a veces nosotros perdemos la perspectiva de muchas cosas, el enfoque de muchas cosas, porque nosotros hacemos las cosas que en nombre de Dios o dizque para honrar y glorificar el nombre de Dios. El enfoque que nosotros damos, el parámetro que nosotros usamos es que a mí me guste, que a ti te guste, que sea aceptado por todos. Pero la realidad de las cosas es que todo lo que nosotros hacemos para adorar al Señor no es para que nos agrade, no es para que los demás nos acepten, es para que sea una adoración aceptada o aceptable para Dios, no para la congregación. Si usted canta, cante para Dios, no para la congregación. Algunas veces cometemos errores de decir, pues he preparado este canto para ustedes y aquí se los voy a compartir. No es para la congregación, es para Dios. Claro, que cuando usted alaba al Señor en la congregación, pues los que escuchan también son bendecidos. Eso es obvio, pero el enfoque no es la congregación, el enfoque es Dios. Y Dios prospera la adoración suya y bendice la vida de los demás. Así que hoy estaremos hablando acerca de la adoración que agrada a Dios. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, dice lo siguiente: mas la hora viene, dice el Señor, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Fíjense que este pasaje, si ustedes lo conocen, en el Evangelio de Juan capítulo 4, es el pasaje de la mujer samaritana y Jesús en el diálogo que tuvieron junto al pozo. Y desde luego que la mujer tenía un concepto equivocado. Bueno, era generalizado. Yo creo que todo el mundo pensaba como pensaba la mujer samaritana. Como también nosotros a veces, nosotros adoptamos el pensamiento de los demás y lo hacemos como si fuera una regla para nuestra vida espiritual. Pero en este caso, el Señor Jesucristo disipa las dudas. Hace mucho tiempo escuché y comprendí lo que significaba verdaderamente lo que es adoración. Cuando nos rendimos a Dios, reconociéndole lo que es Él, lo que Él significa y lo que Él hace por nosotros, entendemos entonces que debemos adorarle. Muchas veces nosotros nos encontramos con religiosos que dicen que aman a Dios. Jesús habló de este tipo de personas religiosas cuando dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Sí, hay mucha gente emotiva que se emociona y empieza a cantar, empieza a aplaudir. Algunos hasta danzan, otros hacen 1000 piruetas.
por la emoción, no porque salga del corazón dirigido hacia Dios. No es el espíritu conectado con el Espíritu de Dios, sino es la carne que está dándole rienda suelta a sus instintos. Entonces, en una oportunidad, entonces nosotros podemos ver que en una o en muchas otras oportunidades, hoy cuando el mundo está siendo golpeado a consecuencia del pecado, a consecuencia de las situaciones difíciles que estamos viviendo, de la pandemia, de las adversidades, de las enfermedades, del desempleo, de los problemas financieros, que debemos adorar al Señor por lo que Él es y recordar que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestra ayuda en tiempos de dificultad, como el salmista dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es que nos corona, o quien nos corona, de favores y de misericordias. Ahora bien, yendo a la palabra adoración. Esta palabra etimológicamente proviene del latín adoratio, del mismo significado y compuesto del verbo adorar, y el sufijo sion indica efecto o acción de. Podemos por lo cual definir la adoración como el efecto o acción de honrar, reconocer quién es Él y expresar admiración y venerar en este caso a nuestro Dios por lo que Él es, por lo que Él significa, por lo que Él hace, y como nosotros reconocemos que sin Él nada somos, entonces entendemos que Él lo es todo para nosotros y por eso le adoramos. Hoy quiero que nosotros pensemos en el concepto de la verdadera adoración. Entonces, recordamos lo que dice el 2 de Samuel 7:22, donde el pasaje, el escritor está hablando y está diciendo lo siguiente. Versículo 22, capítulo 7 de Samuel dice lo siguiente: por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Samuel está diciendo, no hay nadie como tú. Tú eres digno de toda honra y de toda adoración. Entonces, aquí encontramos algunos versículos que nos hablan de la adoración y la experiencia de los adoradores que expresaron estas palabras y realizaron estas acciones. En Romanos capítulo 11, versículo 36, el apóstol Pablo está declarando que todo lo que hay en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra existe por Él y existe para Él. Qué interesante, por la grandeza, porque Él lo creó, y lo creó porque es una manera como también la naturaleza puede honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Como dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Filipenses 4, versículos 11 al 13, volvemos a ver al apóstol Pablo diciendo que sea cual sea las situaciones que se puedan estar presentando en nuestras vidas, debemos alegrarnos, debemos estar gozosos siempre. La adoración no debe ser limitada por los problemas o las dificultades que estamos viviendo. No son las circunstancias los que modelan o los que modulan o los que controlan el sentimiento, la expresión, la actitud de adoración de nuestros corazones. No es las circunstancias, Él es el motivo de nuestra adoración. Entonces podemos ver nosotros aquí que el significado de la adoración tiene que ver, está íntimamente relacionado con rendimiento a Dios, con compromiso con Dios, con entrega a Dios, con reconocimiento de lo que Él es. Y nosotros volcamos nuestros corazones y nuestros espíritus en alabanza a su nombre, porque para siempre ha sido su misericordia y sin Él nada podemos hacer. Por eso el salmista decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y por lo tanto, porque Él es mi pastor, nada me faltará. Eso es reconocer que Dios es importante, es indispensable para tu vida y para mi vida, en todos los ámbitos, sea físico,
sea moral, sea espiritual, en todos los ámbitos, sea nuestro peregrinaje aquí sobre la tierra, o sea también cuando estemos ya en la eternidad. El Señor es indispensable para cada uno de nosotros. Por eso hemos de adorarle, reconociendo quién es Él y que Él es el único digno de toda honra y de toda gloria. Ahora bien, tenemos algunos ejemplos bíblicos de hombres que adoraron a Dios con sinceridad. Como dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, que adoran en espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan ustedes de Abraham? Cuando en Génesis capítulo 22, el Señor dice en su palabra que probó a Adán. Él lo puso a prueba. Él le pidió lo que más quería, su hijo Isaac, para que se lo sacrificara. Era su único hijo al momento, aunque después tuvieron otros hijos, pero al momento era su hijo único, el hijo de la promesa. Entonces, Dios prueba a Abraham. Y Abraham escucha con atención y él obedece al Señor en cuanto a lo que le está pidiendo, que vaya, construya un altar y ofrezca a su hijo en sacrificio. Yo no sé, ¿alguno de ustedes se puede poner en los zapatos de Abraham? Los que tienen un solo hijo, y no importa que tengamos más hijos o hijas, si el Señor nos pide una hija o un hijo, nos va a doler. Y a lo mejor si no estamos lo suficientemente fuertes en la fe en el Señor, a lo mejor nos vamos a negar. Le vamos a decir, Señor, tú me lo dices, ¿por qué ahora me lo quitas? Tú me diste la bendición y ahora tú me diste la felicidad y ahora quieres traer sufrimiento para mí. Y nos negaríamos. Abraham aceptó sacrificar a Isaac. Dios bendice la obediencia, pues cuando obedecemos mostramos también una verdadera adoración, porque obedecer es adorar. Por eso en otra parte también dice que la adoración es mejor que los sacrificios. La obediencia es mejor que los sacrificios. Entonces Abraham fue obediente a Dios y le mostró Abraham a Dios que le amaba y que este sacrificio lo hacía porque quería darle el honor y la honra que Dios merecía. No es fácil entregar a un hijo, y menos si es único, pero esto lo hizo porque era un adorador en potencia. La adoración no es solo reconocimiento, también es entrega total a nuestro Creador, a nuestro Dios. Dios vio esto. Abraham se alegró, o más bien Abraham alegró el corazón de Dios. Y esto lo bendijo. No solamente Dios lo bendijo prometiéndole que su hijo siguiera viviendo, sino también con una promesa de una grande descendencia y muchas riquezas más. Porque Abraham estaba demostrando que amaba al Señor y que lo amaba tanto y estaba comprometido con Él, que estaba dispuesto a darle a Dios lo más preciado para él, que era su hijo Isaac. David también desde muy temprana edad fue un adorador que, a pesar de las fallas y los pecados que él cometió, le gustaba pasar tiempo con Dios. Él conocía a Dios en la intimidad y por eso aprendió a conocer lo que le agradaba a Dios. No en vano dice las Escrituras que David era un hombre conforme al corazón de Dios. En otras palabras, yo puedo ilustrarlo de la siguiente manera, y así lo puedo entender, que las cuerdas más sensibles del corazón de David vibraban en consonancia con las cuerdas más sensibles del corazón de Dios. O sea, vibraban en el mismo ritmo, en la misma consonancia, al mismo tiempo. No había una cacofonía. ¿Saben lo que es una cacofonía? Es un ruido estridente, es un ruido desagradable, es un ruido que queremos que ya se acabe pronto. Entonces, pero para Dios, el corazón de David era un corazón de veras que le agradaba. David, como todos nosotros, fue un hombre pecador, pero aún así es conocido como entonces el hombre que tenía el corazón según Dios.
Muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo siendo pecador es llamado así? ¿Cómo puede un hombre pecador que hizo tantas cosas puede ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios? Pues yo he llegado a la conclusión que lo es porque sabía humillarse, sabía reconocer su pecado y como con un corazón contrito y humillado se acercaba a Dios. ¿Se acuerdan del Salmo 51? Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No estaba buscando pretextos, no estaba buscando evadir su responsabilidad. Él lo estaba reconociendo, él lo estaba aceptando, él lo estaba confesando y él estaba pidiendo perdón por su pecado. Por eso ese es el tipo de corazón que a Dios le agrada. Y por eso le dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios, conforme al corazón que Dios espera de cada uno de nosotros. David llegó a ser el rey de Israel, el rey más importante de la nación. Y gracias a él, en el culto a Dios, fue restaurado. ¿Saben ustedes que el libro de los Salmos es considerado por muchos como el himnario del pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento? Muchos de los salmos que David escribió, muchos fueron tomados por Asaf y le pusieron música y lo usaban en la adoración a Dios en el tabernáculo. David pasaba tiempo con Dios, le gustaba cantarle. Él fue escritor de muchos de los salmos y conocía a Dios porque vivía en su presencia. Un adorador disfruta estar cantando y orando. Un adorador verdadero se rinde y reconoce con humildad sus errores y su indignidad, pero se acerca en la confianza, como dice Hebreos 4:16. Podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Eso es cuando tenemos un corazón contrito y humillado. Entonces ya vimos de los adoradores, ya vimos a Abraham, ya vimos a David, pero ¿qué me dicen ustedes de Pablo y Silas cuando están allá en Filipo y están en la cárcel? Capítulo 16 del libro de los Hechos, versículos del 16 al 40, es muy largo para leerlo, pero si usted tiene su Biblia abierta en su casa, le invito para que lo abra y vea algunos versículos de estos. Pablo y Silas, en una oportunidad predicando la palabra de Dios, fueron encarcelados por esta razón y fueron encarcelados injustamente. Por eso no fue un impedimento para que ellos adoraran al Señor con todo su corazón. No estaban lamentándose, no estaban refunfuñando, no tenían resentimiento contra Dios, ni estaban tal vez descalificando a la multitud, porque mira que estos malévolos lo que nos están haciendo, ni tenían un espíritu ni una actitud de víctimas. No estaban haciendo eso. Estaban adorando a Dios ahí, atados, sujetos en el cepo, en la cárcel de Filipo. Muchas veces nos resulta fácil buscar y adorar a Dios en tiempos buenos donde nada nos hace falta, donde tenemos salud, donde tenemos trabajo, donde estamos rodeados de personas en quienes confiamos. Pero qué difícil es hacerlo cuando estamos siendo probados. Es aquí donde comprobamos que somos verdaderos adoradores, porque la adoración no lo dicta, no lo dice las circunstancias que estamos viviendo. Por eso muchas veces tenemos que entender que la adoración a Dios puede ser en todo lugar. La mujer samaritana le dijo a Jesús, pues nuestros padres nos dijeron que teníamos que adorar a Dios en aquel monte. Y los judíos dicen que en Jerusalén. ¿Y qué le dice Jesús? Mujer, llegará el día en los cuales Dios será adorado, ni en Jerusalén, ni en el monte que ustedes tienen, el templo que ustedes construyeron allí, los samaritanos. Porque no es el lugar, y eso tenemos que enfatizarlo, no es el lugar lo que le da importancia, lo que le da vigor,
lo que le da poder, lo que le da significado y trascendencia a la adoración. No es el lugar. Es cierto que tenemos un edificio construido, tenemos un santuario, como le llamamos, un lugar de adoración para la iglesia donde se juntan todos para adorar, pero no es el único lugar. Podemos adorar a Dios en nuestros hogares, podemos juntarnos como en las familias que practican, por ejemplo, el altar familiar o los cultos en los hogares, en los patios, en donde quiera que están. Recientemente tuvimos una boda y esa boda fue en el campo, al aire libre. Vieran qué hermoso fue, porque yo creo que la primera boda en la Biblia, si podemos llamarle bodas a la unión de Adán y Eva, porque cuando Dios intervino para dormir a Adán y de su costilla sacó a Eva, dice la palabra del Señor que se la trajo, Dios se la trajo a Adán y le dijo, esta es tu mujer. Miren, lo hizo al aire libre. No lo hizo con todos los ornamentos que ahora tenemos, que a veces los adornos son más externos que internos del corazón. A veces nos enfocamos tanto porque se vea bonito el lugar de la ceremonia. No solamente toda la liturgia, pero también aún todo el banquete posterior. Pero perdemos el enfoque del corazón, donde es la pareja acompañado de sus padres, hermanos, amigos, que se unen para estar ante la presencia de Dios, sea dentro de las cuatro paredes de un templo, o sea en un rancho, sea en el campo, sea en donde sea, hasta en un parque. Pero cuando se está haciendo con solemnidad, ahí Dios puede bendecir a la pareja y puede bendecir al adorador. Entonces, nosotros vemos que Pablo y Silas nos enseñan que no son las circunstancias que vivimos lo que nos invitan a adorar a Dios. Debe ser por quien Él es, porque lo amamos, porque confiamos que todo lo que humanamente podemos vivir resultará en bendición, que el Señor nos bendice en todo tiempo. Pablo y Silas también nos enseñan que en situaciones difíciles, bueno es cantar al Señor, porque ellos estaban cantando himnos espirituales a Dios, y esto trajo como resultado que Dios los escuchara, que alegraran su corazón. Y no solamente Dios, yo creo que también los reos que estaban ahí en la cárcel estaban escuchando las voces de Pablo y Silas, que estaban alabando a Dios en tales circunstancias adversas. A lo mejor ahí mismo podía escucharse alguna voz que dijera, es que yo estoy aquí pero soy inocente, yo no soy culpable, esto es injusto que me tengan aquí encerrados. Y otros están diciendo, pero no fue mi culpa, yo lo hice porque me provocaron. Buscando justificantes. Sin embargo, yo creo que se calmaron de todas esas vociferaciones que hacían cuando escucharon a Pablo y Silas cantar, porque alegraron sus corazones. Y vino un temblor que sacudió la cárcel y las puertas todas fueron abiertas. Todo esto es por el poder de una adoración genuina que sale de labios de personas con corazones sinceros. Esto, como ustedes ven, Pablo y Silas estaban adorando a Dios, pero en la expresión de adoración bendijo las vidas de los reos y también movió el poder de Dios en respuesta a esta adoración, yo diría agradable delante de Dios, porque sirvió de testimonio para los presos, inclusive para el carcelero, escuchar todo esto, y también la bendición por medio de la adoración se constituyó en salvación, cuando menos para el carcelero, y creemos también que para su familia. La Escritura no registra algún otro preso que haya sido impactado con la adoración de Pablo y Silas, pero cuando nosotros cantamos, debemos cantar, debemos elevar nuestra voz,
que se escuche, que nuestros hermanos escuchen que estamos cantando, porque a veces cuando estamos dirigiendo, cuando hemos estado reunidos en el templo, vemos a la congregación y vemos que algunos están cantando con mucho gozo. El gozo lo reflejan aún en el rostro, no solamente en sus voces. Otros están solamente observando, como que no se han conectado a la adoración, o no se han integrado, o no les interesa, o no sienten el deseo de adorar al Señor, o están de cuerpo presente y mente ausente, solamente haciendo lo que los demás hacen, pero no en la adoración. Entonces, por eso es importante que todos cantemos. Por eso dice la Biblia que todo lo que respire alabe al Señor. También que Dios se agrade de los labios que lo alaban y que lo adoran. Entonces, debemos reconocer que cuando cantemos, hemos de tener presente lo que esto significa. En conclusión, podríamos nosotros decir, en la palabra de Dios vemos cómo vieron hombres y mujeres de fe. Hombres de Dios que le adoraron, y le adoraron con corazones sensibles, y le adoraron con corazones humildes, y que nosotros también debiéramos de adorarle con la misma actitud. Debemos adorar y recordar que la adoración es la que agrada a Dios. Nosotros, nuestro propósito al adorar es agradar a Dios, es honrar y glorificar a Dios. Y desde luego, por consecuencia, la congregación será bendecida. Usted saldrá bendecido y fortalecido porque usted ha enfocado su adoración a Dios, y porque Dios se ha agradado, Él entonces responde con bendición para cada uno de nosotros. Así que le invito, cada vez que usted esté en un culto, o cada vez que usted escuche un canto, o cada vez que tenga el deseo en su corazón, alabe al Señor. Recuerde que no es el lugar. Recuerde que es la actitud del corazón. Es la disposición del corazón. Con humildad, pero con gozo, con sinceridad, y pensando que la alabanza es para agradar a Dios. Oremos. Padre amoroso y bueno, ayúdanos a entender, a valorar, a experimentar y a expresar nuestra adoración en la manera que a ti te agrade. Por eso oramos, Padre, para que tú muevas nuestras mentes, muevas nuestros corazones, para que en el momento en que nosotros adoremos, lo hagamos en espíritu y en verdad, no imitando a los demás, no haciendo, como dicen en otros ámbitos, playback, moviendo solamente los labios, sino moviendo el corazón, que vibre, que se emocione, que exprese a través de nuestros labios la adoración que solamente a ti te pertenece. Ayúdanos, Señor, para que siempre que adoremos sea una adoración agradable a ti, que sea nuestro culto racional. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Levanto un aleluya
declarar.